¿Qué tal, amigos? La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 23 de julio del año 2021. Estamos a unos cuantos días de la celebración de esa farsa chafa barata de la consulta popular. Yo no sé si ha leído usted la pregunta, la cual tuvo que redactar la Suprema Corte de Justicia, porque la primera, la planteada por el presidente López, una vez que presentó él la solicitud correspondiente, fue, como llamó uno de los ministros, un concierto de inconstitucionalidades. Yo le pediría a usted que en estos días que quedan de aquí al 1 de agosto, no de este domingo, sino al otro, procure leer con cierto cuidado esa pregunta que estará en la boleta en caso de que usted acuda a expresar su voluntad. Va a ser determinante para algo que bien a bien no sabemos que sigue. Repito mi petición, lea por favor la pregunta. Y de hacerlo, le suplicaría encarecidamente que trate de entender esa pregunta. Y sobre todo, lo más importante, cuáles son las consecuencias o el significado real de esa pregunta. No le voy a decir cuál es mi opinión, esperaré quizá al viernes de la semana próxima o el sábado, un día o dos antes de la celebración de esa consulta, para compartir con usted qué es lo que pienso de ella. Mientras tanto, dejemos que Mario Delgado, la anticientífica Sheinbaum, el mismo presidente y otros seguidores babiantes de López hablen mentira y media acerca de esa consulta. Antes de cambiar de tema, le pediría por favor también, no les haga caso en relación con la afirmación peregrina que hacen, que es una consulta para ver si se enjuicia o no a los presidentes, expresidentes. Eso no es cierto. Es una mentira burda y además demagógica. Esa pregunta, repito, no tiene lo más mínimo que ver con los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas al presidente Peña. Pero vamos a dejar de lado eso, que habrá otros días de aquí al sábado 31 de julio, oportunidad de comentar. Lo que quiero hoy, como complemento de esta parte de la mañanera, es el problema de la inflación. Si uno lee, o si usted mismo es interesado y tiene forma de hacerlo, leer algunos comentarios, noticias en periódicos europeos y norteamericanos, particularmente en las áreas financieras de esos medios, en relación con el brote inflacionario, y no podrá usted menos que preocuparse en relación con este fenómeno económico. En México, si bien el Banco Central tuvo a bien aumentar 25 puntos base, en realidad es un cuarto de punto, de 4 a 4,25%, con el coraje entripado del doctor Gerardo Esquivel, un hombre que, como dije ayer, mezquino, acomplejado, mediocre, que tiene envidia de Jeff Bezos porque pagó X cantidad de millones de dólares para subir al espacio y estar 11 minutos, etcétera, etcétera. Pero repito, la noticia que ocupa los principales titulares de las áreas o de las secciones financieras de buena parte de los medios más influyentes del mundo es el rebrote inflacionario que ya deja sentir sus efectos.
¿Ha notado usted un aumento en los precios de algunos productos cárnicos, por ejemplo? En algunas cosas que tienen que ver con los granos, la tortilla, el pan, etc. Si no ha advertido que hay un incremento sensible, yo le pediría que esté atento a lo que vamos a vivir en las próximas semanas y quizá meses. Si bien desde el punto de vista económico es válido afirmar que este brote inflacionario es temporal, hay que decir también que siempre un brote inflacionario siempre es temporal. El problema no es si lo es o no. El problema es qué tanto abarca esa temporalidad. 2 meses, 6 meses, 1 o 2 años o más años. La verdad es que en las condiciones actuales del mundo es prácticamente imposible tener un rebrote inflacionario que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque la banca central de este o de aquel país toma las medidas de política monetaria necesarias y obligadas e imperativas, diría, para detener o hacer explotar esa burbuja inflacionaria y regresar a niveles razonables de la variación del índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, lo que no puede reducirse a algo secundario o frívolo es que el rebrote inflacionario, así sea temporal, genera consecuencias negativas a tomar en consideración. De entrada, la elevación de las tasas de interés es prácticamente obligada. Segundo, como consecuencia de esta elevación, el costo financiero de la deuda del sector público federal. ¿Esto qué significa para, vamos a decir, el ciudadano de a pie? El que el costo financiero o el servicio de la deuda, como se dice técnicamente, implica tomar más recursos del presupuesto para pagar los intereses y comisiones de lo que el gobierno federal o el sector público federal adeuda. Hoy los niveles de deuda están entre 12 y 13 billones de pesos. Además, con el horizonte de, en poco tiempo, aumentar, elevar el monto que el sector público federal adeuda a instituciones diversas, a inversionistas locales, mexicanos, pero también a inversionistas del exterior. Tal parece que en México esto no tiene mucha importancia. El presidente de la República prefiere estar inmerso en la cháchara diaria, en las cuestiones frívolas, inocuas, y olvidarse de los problemas estructurales del país, y uno de ellos, que tiene un gran impacto en la economía y en el agravamiento de sus problemas, es el rebrote inflacionario. Pero el presidente prefiere hablar, es que el doctor Krause no ha promovido la consulta popular. Y de inmediato el doctor, con una claridad meridiana, le contesta: mi posición es que la ley debe respetarse sin duda alguna. Palabras más, palabras menos. Esto no lo entiende el presidente. Su capacidad analítica, como hemos dicho en este espacio en múltiples ocasiones, está por los suelos. Sin embargo, él insiste una y otra vez para calificar a aquellos que no han caído en su trampa de esta consulta popular, que ni es consulta y mucho menos popular, es un adversario, casi un enemigo. Yo quisiera terminar con esta mañanera preguntándole: ¿usted qué piensa en relación con la consulta? ¿En verdad usted piensa que va a ser posible enjuiciar a los expresidentes desde Carlos Salinas a Peña Nieto? ¿Es usted, y lo digo esto con respeto,
¿En realidad es usted tan ingenuo para pensar que eso es posible? ¿No le da pena que el presidente se burle de usted de una manera burda, descarada, perversa, cuando eso no es posible? ¿Por qué no piensa en esa posibilidad de esa burla del presidente hacia usted, un ciudadano común y corriente? Y también, ¿por qué no piensa usted que el enjuiciamiento de los expresidentes de Salinas a Peña no tiene por qué consultarse? Si este gobierno tiene elementos que presumen la comisión de delitos que no hayan prescrito, la obligación ineludible simplemente es pedirle o recomendarle a la Fiscalía que elabore la correspondiente carpeta de investigación y lo presente ante la autoridad judicial. Todo lo demás son simples fuegos de artificio e intentos burdos de un demagogo como López, simple y sencillamente para utilizarlo a usted, para burlarse de usted, y cuando ya lo tenga o que ya cumple el objetivo que se fijó, darle una patada a usted en el trasero. Porque para López, usted es simplemente un utensilio, un instrumento para lograr sus fines perversos políticamente hablando. Está en sus manos decidir si saldrá a votar en esa consulta o no. Piénselo y decida de la mejor manera posible, no solo para sus intereses, sino para los intereses de México y la estabilidad política. Muchas gracias y nos vemos mañana en La Sabatina.